Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Hoy, como cada semana, tenemos un invitado de primera. Está con nosotros Hugo Gutiérrez Vega, un gran poeta, un hombre de letras en toda la extensión de la palabra. Un privilegio, Nacho, que esté con nosotros, Hugo. Hugo, querido, pues estás en tu casa. Ahora sí que no has hecho más que regresar a tu ¿Estudiaste Derecho aquí? Efectivamente. Sí. Fuiste director de extensión universitaria. Era difusión cultural en aquella época. Difusión cultural. Fue, imagínense nomás, director de la revista de la universidad en una de sus mejores épocas. ¡Qué maravilla! ¿Y ha dado clases aquí mucho tiempo? Ha dado clases muchos aquí. Años, sí. Muchos años. Entonces, pues, estás donde siempre debiste haber estado. Inclusive estudié Derecho. Nadie es perfecto, Ignacio. Nadie es perfecto. Bueno, pero tiene un currículum extensísimo, Bueno, ¿no? Porque estudiaste Derecho, has sido actor, dramaturgo, no, diplomático. Bueno, es una de traductor. Yo diría que aprendiz de todo y maestro de nada, como decía Pío Baroja. No, pero qué barbaridad. Y como poeta, sin lugar a dudas, pues es uno de los grandes poetas que tenemos en este momento. No, yo no tengo duda y tengo el privilegio de haberte publicado cuando estaba en literatura. Claro. Un libro. Soy fan de tu poesía y bueno, podemos hablar de tantas cosas con Hugo que no sé ni por dónde empezar, pero pues, ¿qué te parece si empezamos por la poesía? Que en realidad es con donde deberíamos de terminar siempre, pero ya que estamos contigo, no nos perdemos la oportunidad de que quizá nos quieras leer algún poema que traigas por allí. ¿Cómo no? Podría decirles que mi primer signo literario fue la poesía. Ajá. Yo era muy chico, mi familia es de Lagos de Moreno, de Jalisco. Yo nací en Guadalajara, pero iba con mucha frecuencia a Lagos. Entonces tenía 9 años, escasos 9 años, cuando leí poemas de un poeta local, Francisco González León, que los críticos de la capital calificaban de provinciano y de pintoresco. Era uno de los poetas más complicados, más profundos en materia de sensaciones que ha dado la poesía mexicana, pero eso tardan los críticos de México en percatarse de esas cosas. Entonces yo leí 2 poemas de él, uno sobre la novia infantil. Me llamó mucho la atención por la audacia de la metáfora. Decía: sus manos lenidades de paloma, sus manos escolares que me empeñé en besar, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿y cómo lo recuerdas? ¡Qué memoria, eh! Ah, no, es que era un maravilloso poeta. Entonces mi abuela me habló de él, parece que habían tenido sus que veres en sus mocedades. Y me dijo: oye, es un gran poeta. Entonces yo leí más poemas de él, uno sobre una monja que lo inquietaba, parece que una monja particularmente bonita, donde habla de los labios de la monja. Fíjate, el poeta provinciano, rudimentario y pintoresco, que habla, dice: el color del labio superior es sonrosado y rojo, ultrasanguíneo el inferior. Entonces me le acerqué en la plaza. Él tenía una tertulia con otros maestros del Liceo del Padre Guerra. Él era maestro de francés, por eso mantenía una correspondencia con Rodenbach, el simbolista belga, el autor de Brujas la Muerta. Y ahí quedan 14 o 15 cartas. Hablaba en francés y escribió en francés. Perfecto, don Francisco. Entonces iba rumbo a la farmacia, era la hora de la comida, ya lo esperaba el puchero y la sopa seca.
Entonces me le acerqué, le bloqueé el paso, le dije, señor, yo sé que usted es poeta. Se me quedó viendo cariñosamente, me acarició el pelo y me dijo, sí, hijito, pero ya no lo vuelvo a hacer. Ese fue mi primer contacto con la poesía. Pues qué maravilla. Otro poeta que me interesó mucho fue Alfredo R. Plasencia, un poeta que era sacerdote, era un hombre ejemplar, como dice Ernesto Flores, su compilador. Era un excelente sacerdote, un gran poeta y un responsable padre de familia. Era un maravilloso. Ya desde entonces. Sí. Oye, Hugo, pero más adelante tú tuviste cercanía con poetas como Rafael Alberti, ¿con quién más? A ver, platícanos. Bueno, llevé mucha amistad con Rafael Alberti. Nos conocimos en Roma. Él pasó su exilio en Argentina, pero en un momento quiso acercarse a España y se fue a Roma. Yo dirigí en Roma el grupo de teatro latinoamericano. Estábamos poniendo 2 obras de García Lorca. El amor de don Perdimplín con Belisa en su jardín y el retablillo de don Cristóbal. Entonces me enteré que había llegado Rafael y lo invité. Fue a la función, se entusiasmó y a raíz de eso pues fue para mí como mi segundo padre, mi hermano mayor. Él prologó mi primer libro que publicó Losada, nos veíamos con mucha frecuencia. Y en su casa pues veía a todos los escritores de paso por Roma. Ahí conocí a Miguel Ángel Asturias, con quien hice muy buena amistad también, y a quien sigo admirando enormemente, aunque El señor presidente sea una novela bastante olvidada y Muy poco olvidada. comentada. Sí. Allí conocí a Pepe Hierro, que era un extraordinario poeta también. Conocí a Claudio Rodríguez, otro de los grandes de esa generación española, y conocí a María Zambrano, que vivía en el Trastevere. Había un grupo de exiliados españoles en Roma y un pequeño grupo latinoamericano. Así es que a todos ellos los conocí en casa de Rafael y los traté muy de cerca. Conocí, por ejemplo, de italianos a Pasolini, que era del Partido Comunista, iba mucho a casa de Rafael. Entonces estaba filmando El Evangelio según San Mateo, una película preciosa en donde su madre hace el papel de la Virgen. Entonces le dije, Pier Paolo, yo quisiera trabajar en tu película. Dice, bueno, preséntate mañana a las 7 de la mañana en Cinecittà. Dije, bueno, ya me dieron un papelito, qué maravilla. Llegué a Cinecittà a las 7, me entregaron una túnica, unas sandalias, un turbante y una bolsita con un panino, una torta y un refresco de naranja. Dije, bueno, pues mis líneas, el guión. Me dieron instrucciones, me decían, mira, tú caminas junto con todas estas gentes, que éramos unas 2000, caminas con todas estas gentes por los pinos. Y llegando a los pinos, tú te vas hacia la derecha con un grupo y los otros se van hacia la izquierda. Dije, mis líneas se me quedaron viendo y dijeron, no, eso después. Entonces caminé, me metí a la derecha, terminó mi actuación, me tomé mi torta y mi aranciata y me fui. Entonces me preguntaban, ¿y qué papel haces? Dije, uno que se llama Sombra que pasa en la lejanía. Pero se puede decir que estuviste en una película de Pasolini. Inclusive me busqué, cuando estrenaron la película, no me encontré. No te encontraste. Pero yo estaba ahí. Oye, no es cualquier cosa. No, aunque sea de extra, ¿verdad? Aunque sea de extra, qué barbaridad. Dextrísima. Sí, bueno, pero bueno, en toda tu trayectoria casi le has dado la vuelta al mundo, sobre todo en Europa. Has viajado muchísimo, fuiste diplomático en algunos países. ¿Cómo se inserta toda esta cuestión del viaje? ¿Tradujo del griego? Tradujiste del griego, sí. ¿No? Pero creo que el viaje tiene mucho que ver con tu poesía. Definitivamente. Yo creo que cada país tiene 1 o 2 libros. Es un itinerario de viaje.
Decía Ungaretti que su poesía era una bella biografía. Yo le quitaría lo de bella, lo dejaría simplemente en biografía. Por ejemplo, 3 libros en Grecia, Los cantos del despotado de Morea, El nombre oculto de Grecia y una temporada en Amorgós, varios libros sobre Italia, que me marcó muchísimo, sobre Londres, sobre Washington. No son sobre ellos, sino libros escritos ahí. Sí. Sí, porque lo que importa de la poesía es captar la atmósfera del lugar, más que describir el lugar. Así es. Que era lo que pasaba con mi maestro González León. Más que las cosas, que hablar de las cosas, le interesaba hablar de la vibración del color de las cosas. Eso es. Y eso es lo que tú has tratado de hacer en tu poesía. Es lo que he tratado de hacer. Como diría Borges, lo simbólicamente verdadero. Exacto. ¿Verdad? Exactísimo. Y López Velarde, en el prólogo a Campanas de la Tarde, el primer libro de González León, que prácticamente le robó, porque don Pancho no quería publicar nada. En el prólogo dice que la única originalidad poética es la de las sensaciones. El lenguaje nos pertenece a todos. Sí. Las sensaciones son intransferibles. Solo a través de la poesía. A través de la poesía. Claro. Así es. Pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa y volvemos para hablar más sobre tu poesía? Muy bien. ¿Eh? No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos esta charla privilegiada con el maestro Hugo Gutiérrez Vega, que hay que mencionarlo, el año pasado fue Premio Nacional en el área de letras, de ciencias y artes se llama el premio, que da el gobierno de la República. Exacto. Muy, muy, muy merecido. Yo quisiera tocar, aunque fuera de pasada, una de las actividades que me ha tocado también ver, porque te viene una obra de Chekhov, el tío Vania. El tío Vania. El tío Vania, y allí salías tú, hacías un papel excelente, por cierto, tu actuación muy muy especial, porque además de veras tiene dotes de actor, a tal grado que con quién fue esto, con David Holguín, en una plática con David Holguín, cuenta Hugo que su abuela lo recriminaba por querer ser actor, y hasta el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, cuando actuaba al mismo tiempo que se desempeñaba como director de difusión cultural, le llegó a decir: pues yo no entiendo que se dedique al teatro. Y Hugo le contestó: pues es que soy actor, señor, es una profesión, y así como usted va a su laboratorio de microbiología y al mismo tiempo es rector, pues yo voy a representar obras y al mismo tiempo soy director de difusión cultural. Fue la respuesta de Hugo. Bueno, Hugo, le dijo Soberón, si no hay más remedio, está bien, pero haga usted nada más papeles serios, de acuerdo con la dignidad de su cargo. No le quedó decir más al rector. Y Hugo, naturalmente, ante el rector de la UNAM, respondió con aquiescencia: ya verá usted que sí, el próximo papel es el de un cardenal. Ah, muy bien, concluyó Soberón. Lo que no sabía el rector es que se trataba del personaje del cardenal de la obra Lástima que seas puta, de John Ford. Ay, bueno, eso es nomás para que nos se den una idea de la versatilidad de nuestro invitado en el teatro, que también ha sido otra de tus pasiones. Y le repito, yo tuve el privilegio de verlo en esa puesta. Pero bueno, estábamos hablando, como decía Guadalupe, sigamos hablando de poesía. ¿Quieres leer algún poema? ¿Cómo no?
es de Buscado Amor, mi primer libro, que casi siempre me lo publican con la errata Buscando Amor. Entonces tengo que advertir que no es de Corín Tellado, sino que es mío, y que se llama Buscado Amor. Sí, como que el gerundio cambia totalmente Exacto. el sentido Le da del... otro Exacto, sentido, era claro. con la influencia de Novo, Joven Amor, Buscado Amor. Llevo un epígrafe: ¿dónde te escondes, oh consuelo del mundo, Novalis? Agitando las manos hasta llegar a la agonía perfecta, con los ojos abiertos a las pequeñas cosas, presintiendo la llegada de la estación destructora. El miedo en el jardín acongoja el frío de la estatua. Tendidos en la hierba, esperamos el momento de la siega. No hay más realidad que esta pálida espera. No hay más voces que las del miedo oculto tras la sombra de esta noche interminable que se desploma sobre el jardín. Es un poema escrito a los 18 años. Ay, Obviamente tenía que ser muy pesimista. Es hermosísimo, Hugo, qué ¿y te bárbaro. relees mucho? No, No. no. Pero cuando te relees, ¿cuál es tu Me divierto. sensación? Y me arrepiento. Me arrepiento. Las dos cosas. Sí, decía José Emilio Pacheco que nadie que se relea que relea lo que escribió hace 10 años podrá dejar de ruborizarse. Por supuesto, por supuesto. Por eso mi última antología que publicó Visor en Madrid lleva un título muy significativo: Antología con dudas. Sí. Y se viene a meter este poema, Sí. hice mal, Sí. debo sacarlo, no sacarlo. Así es que estaba lleno de dudas. Oye, estábamos hablando del viaje y yo creo que Grecia ha sido Sí. un lugar importantísimo, pues no solo en tu vida, sino en tu escritura y en el estudio de la mitología, de los clásicos griegos. ¿Cómo entraste en eso? ¿Cómo descubriste esa pasión? Yo era cónsul general en Brasil y me hablaron por teléfono de la Secretaría por primera vez para avisarme algo. Las otras veces me mandaban un telegrama: está usted cambiado a tal parte, prepare sus tiliches y vámonos. Pero esta vez me habló Bernardo Sepúlveda, que era mi amigo, y me dijo: te vas a Grecia como embajador, ¿qué opinas? Le dije: no, pues, ¿qué quieres que opine? Maravilloso. Entonces empecé a repasar mi griego clásico y estudiar con un cura, con un papás que vivía en Río de Janeiro, el griego moderno. De tal manera que cuando llegué a Atenas llevaba ya un bagaje importante de griego moderno, aunque el presidente de la República, que era Sarsetakis, que había sido el fiscal de Zeta, no sé si se acuerdan de la película de Costa Sí, Gabras. cómo no. Sí. Fue muy sonada, incluso con la Maravilloso. música de Teodorakis. De Teodorakis. Entonces él hablaba muy bien, pero prefería hablar en catarebusa, en la lengua pura. Ajá. Entonces yo le hablé en Dimotiquí, en la lengua del pueblo, y seguimos hablando en Dimotiquí. Ya tenía yo el suficiente griego como para decirle: imiti tu sashka, ine mikri que igri. Era la nariz de mi gato, es pequeñita y húmeda. Entonces me quedó viendo y le dije: no se preocupes por el deseo de hablarle en griego. Sí. Entonces ya me contestó muy simpático, dice, sobre su esquilo. Dice: también la nariz de mi perro es húmeda y pequeña. Dije: pues ¿qué le parece si seguimos por ahí? No, ya pasamos al francés para tratar otros temas. Pero siempre procuré perfeccionar mi griego. Llegué a hablar con cierta soltura el griego demótico, pero a leerlo fácilmente. Por eso traduje muchas cosas. Sí, unas traducciones importantes. Tenía amistad con algunos poetas de esa generación,
con Elitis, a quien había conocido en España, recién recibió el Premio Nobel de Literatura y que estaba ya muy enfermo, con Yanis Ritsos, que fue un poco mi guía en ese laberinto de la poesía griega moderna, que son cientos de poetas y buenos casi todos. Entonces conocí a Livaditis ya en sus últimos años. Me acuerdo de un poema de Livaditis que nos leyó en un café. Él era un hombre un tanto excéntrico, había sido abogado y escribía una poesía muy original. Entonces nos leyó un poema explicando que llegaba a su casa, estaba solo, vivía solo. Dice, me pongo el pijama, rezo mis oraciones, me tomo el somnífero que me recetó el doctor y a la mañana siguiente me levanto y doblo mis sábanas como después de una ejecución. Qué cosa. Maravillosos Maravilloso. poetas, originalísimos poetas todos ¿A ellos. Cavafis lo tradujiste? Traduje un poema pequeño de Cavafis con grandes problemas por el griego alejandrino, pero generalmente lo que hacía era trabajar de común acuerdo con Pancho Torres Córdoba, que trabajaba conmigo en la embajada y que es uno de los grandes traductores de la poesía griega moderna. Entonces yo trabajaba del inglés, luego del griego, y luego lo ponía a su consideración y me destrozaba la traducción. Pero ese destrozo resultaba para bien, que quedaban más o menos bien las traducciones. Conocí también a Gatsos, que tenía un gran poema surrealista, Amorgós, y yo escribí un poema que se llama, un largo poema, Una estación en Amorgós, sobre los personajes de un pueblito, de una isla, el cura, la prostituta, todos los personajes de importancia social de la isla, Claro. el cartero, el panadero, a todos los personajes que conocí en una estancia de 2 meses en la isla. Así es que realmente me compenetré de la vida griega, tanto de la cultura como de la vida en general. Sí. Ajá. Y eso, bueno, se transparenta en tu En poesía tu también, está, ¿no? está muy, Sí. muy presente. Y hay una pregunta que no puedo menos que hacerte con admiración, porque sigues escribiendo cada semana en tu suplemento de la jornada. Cada semana aparece un espléndido artículo tuyo, vi los que le dedicaste a Marco Antonio Campos, espléndidos, pero entonces sigues escribiendo, ¿escribes a mano, escribes en computadora? ¿Cómo escribes? Es un proceso parecido al de Champollion, que era el traductor de los jeroglíficos egipcios. Escribo a mano. A mano. Y ahora con mi edad, con los 80 años y el pulso de maraquero que me acompaña, la pobre de mi secretaria es la que sufre las consecuencias de ese pulso. Sí. Escribo a mano, le entrego, ella lo pasa, lo corrijo, se lo vuelvo a entregar. Es un procedimiento de unas horas, pero sigo escribiendo a mano. No puedo escribir en ordenador, ni puedo escribir en máquinas de escribir. ¿Nunca has escrito a máquina? Sí, alguna vez escribí, pero generalmente, sobre todo la poesía, solo a mano. Sí. A mano y con una pluma fetiche, una vieja pluma Stelbruck, que hay que llenar de tinta. ¿Se acuerdan de la Stelbruck? Yo no la usé absolutamente. Era histórica. Entonces ahí sigo fiel a la mano. ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu poesía en este largo trayecto como escritor? Yo creo que ha dado botes y rebotes, pero sigue siendo un poco la misma. Me acuerdo, después de mi primer viaje, que fue a Nueva York, cuando era yo muy chico, fui a estudiar al Actors en un curso para extranjeros. Regresé a Guadalajara, a la casa de mi abuela, que era una pensión de estudiantes. Mi abuela era una mujer muy afectuosa,
pero al mismo tiempo muy irónica. Entonces yo regresé con mi maleta llena de etiquetas de hoteles y dándomelas de cosmopolita. Me dijo la abuela, qué bueno que hiciste el viaje, qué bueno que estás viendo el mundo, pero acuérdate, hijito, que el que nace pa' maceta no sale del corredor. Y de alguna manera sigo en el corredor de la abuela. Ay, qué bonito, pues qué remate. Pues con esta última frase nos Con esta vamos, última con imagen. tu imagen en el corredor de la abuela. Hugo, sí, Sí, Nacho. no, y que bueno, también regresas a tu casa, a la universidad. Muchas gracias, Entonces, Nacho. pues seguimos siendo macetas de la misma institución. Exacto, exacto. Hugo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Guadalupe. No, un No, privilegio gracias, para... Nacho. un gusto enorme, te puedo asegurar que ha sido uno de nuestros mejores invitados, sobre todo por ese don que por suerte lo hemos compartido en alguna ocasión. Una vez hicimos juntos un homenaje a Amado Nervo en Tepic. Claro. Ahí fuimos, ya hablamos de Amado Nervo. Imagínate yo junto a Hugo Gutiérrez Vega hablando de Amado Nervo. Qué barbaridad, algo se atreve uno. Nos Pero- encontramos bajo la estatua de Amado Nervo. Exacto. Un Amado Nervo cabezón y meditativo. Pues muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.